Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo 40 y vamos a hablar de varios virus dentro de los cuales entran en esta familia que se llaman los paramyxovirus. Eh, Comenzaremos por hablar, por ejemplo, del sarampión, que es un morbivirus, paramyxovirus, el de la parainfluenza y parotiditis, neumovirus, el virus respiratorio sincitial y también entra la rubiola o el sarampión alemán dentro de los llamados rubivirus o que está en la familia de los Togaviridae. Bueno, vamos a comenzar. Algunas características importantes de los paramyxovirus. Es un virión grande constituido por genoma ARN de sentido negativo que contiene una nucleocápside helicoidal rodeada por envoltura que contiene proteína de unión vírica o una hemaglutinina neuraminidasa, que esa va a ser importante, la HN, paramyxovirus y virus de la parotiditis, hemaglutinina, virus del sarampión y una glucoproteína G en el virus respiratorio sincitial, una proteína también de fusión. Bueno, estos tres géneros se pueden distinguir por actividades de proteína de unión vírica, o sea, la hemaglutinina neuramidasa, que va a variar en estos virus. Se multiplican en citoplasma. Los viriones entran en célula por fusión con ella y salen emergiendo a través de la membrana citoplasmática. Inducen una fusión entre células generando células gigantes multinucleadas. Los paramyxovirus se transmiten por gotas respiratorias iniciando su infección en tracto respiratorio y hay un tipo de inmunidad mediada por células responsable de la mayoría de los síntomas y también que es esencial para el control de la infección. Bueno, ahí resaltando algunas de sus características más importantes: ARN, monocatenario, sentido negativo, nucleocápside helicoidal, envoltura pleomórfica y el tamaño es intermedio de 156 a 300 nanómetros. También son viriones grandes, como pueden ver. El de sarampión, ese es un en la imagen básicamente podemos ver el tipo de células multinucleadas que genera la fusión celular que nos mencionaba en la tabla o en el cuadro, y es un signo que se observa, ¿no?, en el tipo de biopsias, por ejemplo, es esta fusión de núcleos que da lugar a estas células gigantes que parecen muchos núcleos ahí. Puede pasar directamente de una célula a otra y eludir el control de la respuesta humoral. Tras la replicación local del virus en las células epiteliales de las vías respiratorias, el virus va a infectar monocitos, linfocitos y se disemina a través del sistema linfático y mediante una viremia asociada a células también. Bueno, es sumamente contagioso también, se transmite de una persona a otra a través de gotitas respiratorias, como ya hemos mencionado, aplica para todos estos virus de la familia. La inoculación, en este caso del cuadro menciona los mecanismos de diseminación de virus de sarampión en el interior del organismo y patogenia del sarampión. Vamos a mencionar que la inoculación ocurre en vías respiratorias y ahí va a haber una replicación local en estas vías respiratorias con una diseminación linfática, como decía, a través de monocitos, de linfocitos, que va a ocasionar una viremia. Esta es nuestra primera viremia. Hay una diseminación amplia, ¿no?, porque ya está en sangre y puede llegar a todas estas células o sitios: conjuntivas, vías respiratorias, aparato urinario, vasos sanguíneos pequeños, sistema linfático y sistema nervioso central. Células endoteliales infectadas por el virus más linfocitos T inmunes. Esto es lo que va a originar como tal el exantema también observado en estos pacientes, y derivado de esto puede ocasionar una serie de procesos. Puede ser que ocurra una falta de curación de la infección aguda, debido a una inmunidad celular, por ejemplo, defectuosa, que puede tener un resultado mortal. Puede haber una panencefalitis esclerosante subaguda, que es una infección en el sistema nervioso central por virus del sarampión defectuoso, pero que va a terminar dañando finalmente aquí. Puede haber una encefalitis postinfecciosa, de tipo humoral, ¿no? Y puede ser que haya la curación, ¿no?, con una inmunidad para toda la vida, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal.
en este tipo de pacientes. Bueno, entonces el sarampión tiene un exantema típico, como observan ahí, de tipo maculopapuloso, producido por acción de linfocitos T inmunes dirigidos frente a células endoteliales infectadas por el virus del sarampión que revisten el interior de los pequeños vasos sanguíneos. Bueno, pues la mayoría de pacientes se recupera del exantema y decíamos logra tener una inmunidad para toda la vida contra este virus. ¿Cuándo puede ser mortal? Pues si se asocia, por ejemplo, con una diarrea grave, con una encefalitis, perdón, o con una neumonía, puede llegar a causar la muerte en los pequeños. Lo bueno de esto es que existe vacunación, ¿no? Y sigue vigente en el cuadro de vacunación y dado esto, pues se registran pocos casos en la actualidad. Justamente la población susceptible o donde se presentan esos casos suelen ser niños no vacunados. Ajá. Se utilizan cepas de Squarch y Moraten de la vacuna inicial basada en la cepa Edmundston. La vacuna atenuada se administra a todos los niños a los 2 años de edad en combinación con parotiditis y rubiola también. Es una enfermedad como tal febril grave con un periodo de incubación de 7 a 13 días y el pródromo empieza con fiebre elevada, tos, rinitis, conjuntivitis, fotofobia. Y bueno, la infectividad de la enfermedad es máxima a lo largo de este periodo, justamente en el pródromo. 2 días después del periodo prodrómico aparecen las típicas manchas de Kopling. A lo largo de las 12 a 24 horas siguientes de la aparición de las manchas de Kopling, comienza a formarse el exantema maculopapuloso debajo de orejas, sobre todo, el cual se puede extender a todo el cuerpo. Bueno, aquí están las manchas de Kopling que están mucosas, se localizan en la mucosa bucal junto a los molares, aunque también pueden encontrarse en otras membranas mucosas como conjuntivas y vaginal también. Este es el exantema típico del sarampión. Bueno, vamos a continuar con el virus de la parainfluenza, que también entra dentro de estas infecciones observadas en esta familia. Existen 4 tipos serológicos, el 1, 2, 3 son los compatibles con el virus respiratorio sincitial, causan importantes infecciones de vías respiratorias inferiores en lactantes y niños pequeños, provocan algo que se llama CRUP o laringotraqueobronquitis. El tipo 4 solamente origina una infección moderada de vías respiratorias en niños y adultos, pero es más grave el 1, el 2 y el 3. A diferencia del sarampión y la parotiditis, el virus de la parainfluenza rara vez provocan viremia. Generalmente los virus permanecen en las vías respiratorias superiores y tan solo causan unos síntomas parecidos al resfriado. Bueno, el virus tiene un gran virium con envoltura que se inactiva fácilmente con desecación o medio ácido. El periodo de contagio es anterior a los síntomas y puede suceder en ausencia de estos incluso también. En el caso de hospedadores solamente es el humano y dice a cabo de un cierto tiempo puede producirse una reinfección siempre y cuando sea por otro serotipo, como veíamos. En niños, el riesgo de enfermedad moderada a laringotraqueobronquitis es lo que se suele observar más en niños y en adultos es un tipo de infección más leve. Bueno, el virus de la parotiditis, que también está comprendido aquí, hay presencia de tumefacción dolorosa en glándulas salivales, como se aprecia en la imagen. El virus inicia la infección en células epiteliales de vías respiratorias superiores, infecta la glándula parótida a través del conducto de Stensen, se disemina por viremia y puede llegar a testículos, ovarios, páncreas, glándula tiroides u otros órganos y puede llegar también a meninges. Eso se observa en el 50% de infectados, no en todos los casos. Lo bueno de esto es que sí la inmunidad se mantiene durante toda la vida. Bueno, prevención, básicamente la vacunación, como veíamos, ¿no? Se aplica a los 2 años de edad y va en combinación con otras vacunas como parotiditis. No hay antivirales para este patógeno o algo específico en cuanto al tratamiento. El virus respiratorio sincitial
Bueno, aquí es causa habitual de infección aguda y mortal en vías respiratorias, sobre todo en lactantes y niños pequeños también. Infecta prácticamente a casi todos los sujetos con anterioridad a los 2 años de edad, y ahí se ha visto, ¿no?, en estudios epidemiológicos que la mayoría de las personas, ¿no?, ya tienen anticuerpos contra este virus. Y durante toda la vida se producen reinfecciones, incluso entre los ancianos también es una causa habitual, ¿no?, de infección en vías respiratorias. Bueno, este virus respiratorio sincitial, como su nombre lo dice, forma sincitios. Eso es a causa de la invasión vírica directa en el epitelio respiratorio. Ocasiona también necrosis de bronquios, bronquiolos, formación de tapones, de mucosidad, fibrina y material necrótico en las vías aéreas menores. Y bueno, como causa obstrucción en lactantes, pues puede ocasionar este tipo de tapones y se complica un poco más la cosa también. Este es contagioso, su periodo de incubación comprende entre los 4 y 5 días de edad. La introducción del virus en una sala de lactantes, por ejemplo, especialmente en cuidados intensivos pediátricos, pues puede ser algo muy, muy devastador, porque todos los pequeñitos se pueden contagiar fácilmente. Se transmite a través de aerosoles, también a través de manos, de fomites, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado en cuanto a lavado de manos, ¿no?, y de superficies que tengan contacto con el virus. Después nos falta, les voy a colocar la otra presentación, en la cual nos faltaría hablar del virus de la rubiola, que también entra dentro de estos. Bueno, para empezar, el virus de la rubiola es de la familia de los togavirus o rubivirus. Ajá. Y tiene algunas peculiaridades, ¿no? Tiene una cápside icosaédrica, como se aprecia en la imagen, envoltura, de ahí viene su nombre de togavirus porque tiene una envoltura, ¿no?, similar a una toga, ¿no? Es de tipo RN, monocatenario de sentido positivo y más o menos de 45 a 75 nanómetros. Este ya es más pequeño a comparación de los que hemos visto. Es un virus respiratorio, no provoca efectos citopáticos identificables, como en el caso, por ejemplo, del sarampión de las células multinucleadas que mencionábamos. Es uno de los 5 exantemas clásicos en la infancia. Ya decíamos que los otros suelen ser sarampión, rociola, eritema infeccioso, viruela, entre otros. Los médicos alemanes fueron los primeros que distinguieron la rubiola, que en latín significa rojo pequeño, a diferencia del sarampión y otros exantemas, y lo llamaron también sarampión alemán, puesto que ellos son los que lo identificaron. Infecta vías respiratorias superiores, se extienden hasta ganglios linfáticos locales. Hay una viremia en la cual se disemina el virus a todo el organismo, y hay un periodo prodrómico, como menciona ahí, de aproximadamente 2 semanas. Bueno, solamente existe un serotipo de rubiola y la infección natural genera una inmunidad protectora durante toda la vida, ¿ok? Lo más importante es que los anticuerpos en el suero de la mujer embarazada impiden la diseminación del virus al feto. Si es que una mujer que ya haya padecido rubiola no va a poder transmitir la infección al feto. Bueno, la infección por rubiola en una mujer embarazada puede provocar anomalías congénitas graves a su hijo, sobre todo si nunca ha padecido la enfermedad de esta mujer, ¿no? Porque no va a tener anticuerpos y entonces el virus se puede replicar en la placenta, transmitirse a la sangre fetal y a todo el feto en general. Las alteraciones sí son graves, como pueden ver, desde desarrollo inadecuado en el pequeño, ¿no?, que van a ser con un tamaño más pequeño, ¿no?, a la media. Hay efectos teratogénicos. Como observan, el exantema también se va a apreciar en los pequeños. Se caracteriza por esta tríada, que sería, por ejemplo, la microcefalia, las cataratas y problemas de corazón, ¿no?, asociados, como vemos ahí, ¿no?, retraso mental, lesiones cardíacas, sordera, retraso del crecimiento, falta de maduración, entre otras cosas. Bueno, en cuanto a resumen, infecta solamente al ser humano. El virus puede producir una enfermedad asintomática en algunos casos. Existe solamente un serotipo. Hay inmunidad durante toda la vida gracias a ello. La transmisión es vía respiratoria y bueno, ¿quién corre más riesgos? Pues los niños, de generar la enfermedad exantemática moderada, a adultos que puede
asociarse con una enfermedad más grave, con artritis o artralgia. En recién nacidos menores de 20 semanas también se asocia a anomalías congénitas antes de las 20 semanas de gestación. Y bueno, métodos de control, hay una vacuna viva atenuada que se administra como parte de la vacuna de sarampión, parotiditis y rubiola. Se administran las 3 juntas a los 2 años de edad, como decíamos. Como tal, no hay un tratamiento efectivo, ¿no?, para tratar la rubiola, más bien es la vacunación con la cepa atenuada del virus, que decíamos es a los 24 meses de edad. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas? Hay malestar, hay fiebre leve, erupción, que aparecen el mismo día. Comienza el exantema en cara, se extiende sobre tronco y extremidades y rara vez dura más de 3 días. No hay alguna característica patognomónica de la rubiola, como en el caso de sarampión, que sí hay más rasgos importantes a tomar en cuenta ahí. Y bueno, decíamos que también artralgia y artritis transitorias se observan comúnmente en niños, en adultos, perdón, especialmente en mujeres. Bueno, en cuanto a las pruebas diagnóstico, en la mayoría de estas van a ser pruebas moleculares para detectar, por ejemplo, ácido nucleico del virus en diversas muestras clínicas, o también se pueden utilizar cultivos celulares para aislar el virus. Solamente para estudios epidemiológicos aplica, por ejemplo, identificar subtipos o genotipos del mismo virus como tal. Aquí se puede aplicar la retro-PCR, por ejemplo, o algunos otros métodos similares para identificar el genoma, ¿no?, o fragmentos víricos también. Puede aplicarse para el aislamiento frotis nasofaringios o faringios, tomado 6 días antes y después del inicio del exantema. Es una fuente de virus para la rubiola y asegura la identificación. De ahí en fuera, bueno, solamente como comentábamos, sería entonces la vacunación. El momento, por ejemplo, en el caso de la rubiola congénita, el momento de la infección fetal determina el alcance del efecto teratógeno. En general, cuanto más temprano ocurra la infección en el embarazo, mayor será el daño al feto. O sea, durante el primer trimestre sería como que el mayor daño. La infección durante el primer trimestre del embarazo ocasiona anomalías en el feto en aproximadamente 85% de los casos. Y bueno, conforme avanza los trimestres del embarazo, puede ser menos agresivo el virus, por ejemplo. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Pues ya nos estaremos viendo en la siguiente grabación. Muchas gracias por su atención.